Bueno, continuamos acá en estas entregas. Ahora vamos a hacer cositas un poquito más avanzadas. Volvemos a la consola, ya que estamos en la consola. Git pull, miramos que todo esté actualizado. Ya lo que vamos a hacer es un git checkout "-b", y le vamos a decir que nos cree el branch número 3. Como estamos en el 2, entonces desde el 2 nos crea el 3. Listo. Vamos a leer en git push nuevamente y le decimos que nos suba esto y ya tenemos un nuevo branch. Listo. Entonces, ya en ese orden de ideas, como estamos acá en nuestro código, vamos a aprender varias cosas, ¿sí? El día de hoy vamos a tocar varios temas generales de C Sharp. Para ello, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, ya vimos varias cositas de variables. Vamos a hacer varias cosas. Entonces, acá puedo hacer tranquilamente aquí vamos a decirle cualquier otro tema acá, o no, vamos a decirle thanks for coming. Entonces, cuando hacemos esto, vamos a quitar este nombre que pusimos aquí. Vamos a ponerle John Smith, vamos a guardar acá y le vamos a decir que vamos a cancelar acá. Vamos a darle acá que nos ejecute el .run. Entonces en el .run ya van a aparecer dos líneas de código. Miren que aparece Hello World, John Smith, y dice Thanks for coming, John Smith, ¿cierto? Esas son diferentes formas de salida que tengamos de la información. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear nuestra primera clase. Y más adelante vamos viendo temas de clases, pero por el momento vamos a crear una clase que se llame, vamos a ponerle a esto person, ¿sí? Y dentro de person vamos a hacer algo. Y aquí lo que vamos a hacer es agregar una especie de propiedad. Como tengo la extensión de C Sharp, simplemente me está leyendo los atados. Escriben prop y dan tabulador. Y él aquí, si no, es porque no tienen la extensión o algo les falta, ¿cierto? Entonces acá nos queda como una plantilla. Entonces nos dice el tipo, string. Le doy tabulador y miren que se pasa como el foco, el resalto para el siguiente. Y acá le ponemos name. Y recuerden que esto es Pascal Case. Entonces, name. La tecla fin. Y ya luego acá le podemos poner prop, tabulador, un entero, sí, un entero. Y le podemos decir age. ¿Sí? Luego aquí le podemos decir otro tipo, prop. Y le vamos a decir acá, vamos a ponerle acá datetime, o solamente date only, no necesitamos el time, porque el time es cuando necesitamos tiempo, simplemente es una fecha nomás, y aquí le vamos a decir el valor, ¿cómo se llama? Birthday, vamos a ver si me acuerdo. Birthday. Y aquí ya cuando tengamos el birthday, ya lo que vamos a hacer es que ya tenemos aquí como la parte inicial, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Luego de tener esto, vamos a, ya tenemos la clase acá y aquí nos faltó el public class, public, ¿cierto? Control K, Control D me hace, bueno, en Visual Studio es el que me hace como la organización del código. Y simplemente es Alt Shift F y se presionan a la misma vez, o sea, presionas Alt Shift y presionas F luego y él te organiza el código un poquito más, ¿sí? Es decir, antes estaba así. Miren. Cuando le dije Alt Shift F, lo mejoró un poquito, le puso espacios, le puso las tabulaciones como son. Bueno, ya tenemos esto acá. Entonces imaginemos lo siguiente, ya tenemos acá nuestro programa, ya vimos que se ejecutan varias líneas, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear varios tipos que ya tenemos, por ejemplo, este,
¿sí? También existe el double, que es para manejar, vamos a tomar aquí un ejemplo para que ustedes vean los tipos. Vámonos acá y aquí podemos tener los múltiples tipos, entonces, como los más comunes que vamos a ver, ¿sí? Y aquí vamos a ver comentarios. Yo puedo comentar código así. Si es un código de acá a acá, lo puedo comentar así y este código no se va a ejecutar, ¿sí? O puedo hacer lo siguiente. Puedo comentar una línea sola con doble slash, ¿sí? Si yo ya quiero comentar todo esto, le digo control K, control C, ¿sí? Y él automáticamente lo comenta. Control K, control U lo quita de la selección. Entonces, todo lo que tú selecciones, control K, control C, si estás en Windows. Todos los atajos funcionan en Windows. Creo que en Mac funcionan como con la tecla comando o algo así. O la tecla, pues, Apple. Bueno, no recuerdo cómo se llama esa tecla que es el que reemplaza el control, ¿sí? Listo, entonces, acá lo que vamos a hacer es que vamos a crear un código netamente para que ustedes vean el tipo de datos que tenemos. Entonces, vamos a ponerle data types. Si quieren, como para no ser muy pesada la clase con términos en inglés, solamente vamos a manejar en inglés los nombres de las clases y demás y el resto de texto en español. Entonces, aquí si simplemente hago con Alt Shift F, miren que él me ordena el código. Y aquí nos está diciendo que esta variable está inicializada, pero nunca ha sido asignada. Entonces, es una variable numérica 5. Si yo necesito un decimal, ¿sí? O números flotantes y demás, el double, o bueno, el float me sirve, pero también tiene un límite en tamaño, ¿sí? Esto lo tienen que ir a mirar directamente en la página de Microsoft, donde van a poder ver matemáticamente cada cuánto. Entonces, si ustedes, por ejemplo, un número de cédula, nunca lo metan en esto. Tengan en cuenta algo, con lo que ustedes siempre vayan a hacer cálculos, ¿sí? Declárenlo como números. Es decir, si van a trabajar con un número que necesite cálculos, que se vaya a sumar, que se vaya a restar, que necesiten consultarlo, hacerle un promedio o necesiten mirar el máximo o el mínimo, o sea, operaciones numéricas, sí, déjenlo como numérico. Pero si no es así, déjenlo como string, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, un número de cédula. Usted no necesita calcular el número de cédula, ¿sí? Usted no necesita, tráigame el número de cédula en promedio que hay, ¿no? Que no es una cantidad, ¿sí? Es un número simplemente. Y es un número con el cual no se van a hacer operaciones. Entonces, en el caso, yo te recomiendo que lo hagas con una string, ¿sí? Igual, tienes que tener en cuenta que los números también pueden empezar en la base de datos en tema de performance. Si tú metes un número de cédula como un double, ¿sí? Va a quedar siempre pesado, digamos, que eso hay para hacer búsquedas, ¿sí? Y sin necesidad. Entonces, en ese orden de ideas, ya teniendo en cuenta esto, tenemos acá el int, que es un número sencillo. Tenemos el double, que es un número donde podemos meter números flotantes, ¿sí? Y es un número grandísimo, todos los números grandísimos los podemos meter en un double. Y tenemos también los char, que son precisamente un carácter, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para hacer un char y no un string? Pues por estas comillas simples. Es lo que denota en C char un carácter. Estamos hablando de un carácter, ¿sí? Estas comillas simples en JavaScript también son para manejar strings. Entonces, por favor, no mezclar el concepto. Los booleanos son esos que son true o false, ¿sí? Aquí se manejan como true o false. También tenemos el tema de strings, que ya los vimos. Y tenemos acá este var, que simplemente es hacer esto. Si ustedes no quieren ponerse a complicarse en la vida poniendo los tipos de una vez de entrada, simplemente vienen y hacen esto. Y el de entrada le asigna un tipo, ¿sí? Si ven, cuando pasen el mouse por encima acá, nos va a decir que es un int32, que es un double, que es un char, que es un booleano, que es un string, que puede ser opcional, lo mismo que acá.
Todo lo que tenga este símbolo de opcional, es decir, que puede ser nulo. Aquí hay otro tema, que son los valores. Yo acá puedo declarar una variable, ¿sí? Por ejemplo, var my new variable, y aquí le voy a decir, y le puedo decir null, y él de entrada me dice que no se puede, que cuando estás utilizando un var no puedes hacer eso, porque no se lo puedes hacer, porque él automáticamente toma el valor del nulo, y nulo puede ser cualquier cosa que esté nula, ¿sí? Entonces, el valor nulo es un valor único que funciona en la mayoría de objetos y que es un valor nulo, es decir, el objeto no es nada, ¿sí? A diferencia de JavaScript, que existe el undefined y existe el null también como tipo. Es como para que lo tengan en cuenta. Entonces, en ese orden de ideas, tú lo que haces es que cuando estás utilizando el var, le puedes poner acá no le puedes poner el null, ¿sí? Cuando estás trabajando con el tipo, que sería un string, ahí sí le puedes decir que es igual a nulo. Pero eso es prácticamente hacer esto, ¿sí? Como ven, él dice la variable null es declarada pero nunca es usada, y de entrada está como vacío, como nulo. Igual va para esto. Si yo esto le cambio acá el int, él me dice, oye, en estos momentos esto está nulo. Entonces, si yo quiero jugar con valores también, le puedo poner esto y me va a permitir el nulo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y no causar confusiones. Este signo de interrogación se ponen en todos menos en los strings, donde yo le puedo declarar a cualquier cosa que sea nullable, es decir, que pueda ser nula, ¿sí? No todo tiene que tener un valor por defecto. Si yo hago esto un entero y él acá me da por, no sé, decirle que nos imprima, vamos a decirle que nos imprima esta variable, vamos a decirle que nos imprima esta variable. De hecho, aquí nos va a decir, mira, es usada, el uso de esta variable local está siendo usado de manera local, pero no tiene nada asignado, ¿sí? Es decir, está siendo prácticamente casi que nula. Entonces el compilador no me va a dejar hacer nada acá. Si yo llego y le digo, no, es que levánteme el proyecto, bueno, me faltó guardar, por eso funcionó. Si yo llego y hago esto, ya aquí no me va a funcionar, ¿sí? Porque falla en la compilación. Ahora bien, si yo llego acá y le digo que esto es igual a 0, ya él sí me deja continuar. Como ven, me dice acá que es igual a 0, ¿sí? Entonces, el valor por defecto de esto siempre es 0. Si yo acá le digo que esto es igual a 0, le inicializo el valor y él me va a dejar continuar a usarlo, ¿sí? Pero si yo a esto le digo que es que esto es, por ejemplo, y le digo que es igual a null, ¿sí? Lo inicializo el valor y lo ejecuto, él acá simplemente me va a funcionar y dice que el valor es nada, ¿sí? Está vacío, porque nulo es vacío, ¿sí? Entonces, de esa manera, él es capaz de hacer ese juego inteligente de los tipos. Entonces, cada variable que ustedes armen, la pueden declarar y no la pueden, si quieren no la inicializan, porque ustedes dicen, no, aquí abajo hay una operación y sí o sí se va a inicializar. Si es así, no pasa nada. Es cuando es un valor que se va a volver dinámico, por así decirlo, no dinámico de tipo, sino de valor. Lo inicializo y según una operación y una lógica puede cambiar. O es un valor o es otro, ¿sí? En ese caso no hay ningún problema de declararlo y irlo modificando según la lógica. Pero si es en este caso que tú lo vas a declarar y uno lo vas a usar, pues te toca declararlo porque si no el compilador no te va a dejar hacer esas cosas, ¿sí? Entonces, como para que lo tengamos en cuenta, entonces son los tipos que tenemos, ¿sí? Ahora vamos a switchar al otro ejemplo que tenemos. Ya tenemos aquí los tipos y ya vimos cómo funcionan, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a
vamos a convertir acá valores, ¿sí? Y vamos a leer información, vamos a hacer interactivo nuestra aplicación de consola. Si bien ahí teníamos de que estamos poniendo datos quemados o hardcoreados o que están siendo escritos, ¿sí? No son dinámicos, vamos a hacer algo bien interesante y lo que vamos a hacer es que vamos a convertir vamos a decirle al usuario que ingrese datos. Entonces, miren lo que vamos a hacer. En primer lugar, vamos a decirle que nos ingrese el nombre, la edad, luego le vamos a setear a este valor esto y al final lo vamos a imprimir, ¿sí? Vamos a hacer ese ejemplo. Entonces, ya aquí vamos a hacer todo en español para que sea un poco más fácil para ustedes. Entonces, acá llegamos y hacemos lo siguiente. En primer lugar, hacemos un console.writeLine, ¿sí? Y le vamos a decir, de hecho, creo que esto por aquí se le puede meter, no sé si creo que le puede meter colores o algo así. Dame un momento, porfa. Listo, ya enseguida vamos a ponerle un poquito como de colores y demás, pero por el momento no, simplemente vamos a escribir el texto. Entonces le vamos a decir acá, ponerle acá esto, comillas, le vamos a poner hola, bienvenido a el calculador de años. Y le vamos a poner esto acá. ¿Sí? Y, perdón. Bienvenido al calculador de años. Y vamos a aplicar la línea. Yo aplico la línea con Alt, Shift, flecha hacia abajo. Y entonces acá le vamos a decir, escribe tu nombre. Escribe tu nombre y le ponemos esto así. Le ponemos un espacio como para que quede. Vamos a ir mirando cómo se va viendo. Entonces simplemente lo ejecutamos y aquí nos dice, cuando arranque dice, hola, bienvenido al calculador de años. Escribe tu nombre. Entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a decirle a la persona que nos lea, vamos a decirle a la persona que escribe un nombre y nosotros leer eso que le está escribiendo. Entonces, aquí cómo hacemos eso, lo hacemos de una manera muy fácil, digamos, y ponemos un tipo. Entonces aquí podemos hacer esto así. Decimos string name input igual. Bueno, igual, sí, dejémoslo así, no pasa nada. El string no hay necesidad de ponernos como a complicarnos la vida. Y aquí lo que hacemos es que le decimos, vea, name input es igual a esto. Vamos a decirle console.readLine. Listo. Cuando hacemos esto, él se va a quedar esperando como de, oiga, se queda esperando como que usted le escriba algo, ¿sí? Y cuando le entre, pues él ya sabe, ¿sí? Y luego lo que le vamos a decir es, listo, vamos a hacer lo siguiente, aquí le vamos a decir esto. Le vamos a decir aquí, vamos a poner esto así de la siguiente forma. Una interpolación de cadena sencilla y le vamos a decir, un gusto conocerte. Y acá le vamos a decir, entre llaves, le vamos a decir name input, ¿sí? Con control barra espaciadora se despliegan como las opciones. Entonces, si hacemos esto y ejecutamos, él nos va a decir, bienvenido a tan, escribe tu nombre, Juan. Le doy enter y me dice, un gusto conocerte, Juan. ¿Ves? Entonces, ahí ya vamos dándole como dinamismo, ¿sí? Luego, entonces, él debe decirte, escribe tu fecha de nacimiento, ¿sí?
escribe tu fecha de nacimiento en formato día, mes y año. ¿Sí? Si ustedes lo quieren cambiar como para que diga está bien, es como costumbre. Y luego aquí lo que podemos decir es que venimos acá y vamos a enviar esto acá. Control K. Aquí le damos ahí, damos al Shift F y aquí no vamos a poner este, sino que ya vamos a decir ponerle birth date, copiar esto mismo y vamos a ponerle aquí esto. Simplemente hacemos esto, venimos acá y le decimos birth date. Listo. Cuando hacemos esto ya acá, lo que vamos a hacer en este ejercicio simplemente es, bueno, tenemos aquí el verde y es un string, y luego hacemos esto acá, venimos y decimos acá que este va a ser el nuevo parámetro y lo vamos a leer. Luego de esto lo vamos a validar y luego de que lo validamos vamos a decir si la fecha está correcta o no está correcta, ¿sí? Para que no nos vayan a meter cualquier cosa. Entonces vamos a hacer esto. Listo. Ya tenemos esto acá. Bien. Y vamos a tener como el de que nos escriban la fecha y ya está. Entonces vamos a hacer acá algo y es que aquí vamos a hacer una validación de la fecha. Entonces vamos a decirle birth date, ¿sí? Entonces aquí le vamos a hacer el birth input. Bueno, vamos a hacer otras variables por acá y le vamos a decir date time only y le vamos a decir aquí date to date converted. O sea, la vamos a declarar para tener una fecha. Como esto es una clase, esto ya es otro objeto, esto ya es otra clase, y unas cosas que son los tipos primitivos. Los tipos primitivos son todos los que existen en el lenguaje y que no son clases ni alteraciones ni más, porque recuerden que programación orientada a objetos, todo es una clase, absolutamente todo es una clase, y es por ello que a pesar de que sea toda una clase, es un tipo, ¿sí? Los tipos primitivos son string, input, double, que no son clases como tal. ¿Y cómo lo vemos? Muy fácil. Cuando es un tipo primitivo, normalmente lo vemos también cuando declaras una variable del tipo, es azulito, mientras que si es un dato ya hay una librería externa, que es otro tipo, pero es una clase, aparte, que no hace parte de lo propio del lenguaje, aparece en verdecito y demás, ¿cierto? Entonces esto es un tipo que es una clase que existe en la librería system.dateOnly. ¿Listo? Entonces, aquí ya lo que vamos a hacer es que vamos a convertir el string que tú estés haciendo allá y lo vamos a castear y lo vamos a castear en esta nueva variable, ¿cierto? En el dateConverted, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a convertir este dateConverted, ¿sí? Vamos a decir aquí lo siguiente. Hay una conversión, o sea, podemos darle el tipo .parse o podemos decirle un try parse, ¿sí? Un try parse, vamos a darle acá, por ejemplo, el tipo. Entonces aquí le decimos esto igual a birth date input.try parse un momento, por favor. Aquí rápida. Entonces, vamos a tomar, vamos a hacer una variable acá, sencilla. De hecho, vamos a borrar esta de acá. Y le vamos a decir aquí bool, ¿sí? Es una variable que es una booleana. Le voy a decir is correct, is date valid. Y le pongo esto. Normalmente los booleanos siempre me gusta hacer el is, porque así uno les puede saber, es tal cosa, tal otra, y el sí o no.
Listo. Entonces, is date valid, y entonces aquí lo que vamos a hacer es el tipo, que sería date only, ¿sí? Punto try parse. ¿Cuál tipo? El que pusimos acá. Si estuviéramos convirtiendo un entero a un string, sería un int, punto try parse, bueno, en fin. Lo que nos dice esto, y es que lo lindo de .NET y sus editores, es que nos tiene muy buena documentación de todo. Entonces aquí nos dice, mira, inicialmente vas a pasar lo que vas a convertir, ¿sí? Hay 5 sobrecargas, de hecho las sobrecargas están acá, mira. Él dice que recibe un string, que recibe un char, que recibe un string opcional, ¿sí? Un char opcional, bueno, en fin. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a recibir el string. ¿Cuál string? Birthday input. Y en nuestro caso ya tenemos aquí el birthday input, que es un string. Ahora nos dice, listo, adicional a un input, ¿dónde llevar el resultado? Entonces aquí nos dice, listo, ya nos pasaste, ahora puede haber un provider o simplemente, bueno, aquí en la sobrecarga nos dice, mira, este es un provider, no sé qué, y bueno, está el output, pues. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí le vamos a decir lo siguiente. Le vamos a decir out para que sea algo de salida, y en ese output lo que le vamos a decir es dónde vamos a llevar esa conversión, ¿sí? Entonces le vamos a decir que el input va a ser date input, pero la conversión nos la va a llevar, si está correcta, a date converted, ¿sí? Punto y coma. Entonces aquí tranquilamente le decimos, vea, sí, is valid, es true, perdón, es false, lo podemos hacer de esta forma, una negación, esto es lo que llamamos una negación, o podemos simplemente darle igual a false. Es más linda la otra, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que podemos decir es sacar un console log como este, diciendo lo siguiente acá. Y le vamos a decir aquí, la fecha de nacimiento es inválida. Usted nos envió este dato erróneo. Bien. Y le vamos a poner acá estas llaves, porque vamos a interpolar las cadenas y le vamos a decir al usuario, en este caso, qué datos nos mandó a erróneos. ¿Y qué datos nos mandó a erróneos? Pues birth date input. Listo. Entonces, aquí simplemente guardamos y ejecutamos. Entonces, él acá nos va a pedir un nombre. Listo, tu nombre, Pepito. Ok, Pepito, un gusto conocerte. Que nos mande la fecha, le voy a decir una fecha errónea, 03, 20, y le vamos a poner esto. Entonces, la fecha de nacimiento es inválida, usted nos envió este dato y es erróneo. Ahora bien, le voy a volver a mandar, pero ahora lo va a mandar bien. Entonces le voy a decir Pepito, luego le voy a decir el formato, le voy a decir el 03 del 01 del 2000. Y efectivamente no nos falló porque es una fecha correcta, en un formato correcto. Entonces, de esta manera ya tenemos esta parte acá. Ya para terminar este video, lo que vamos a hacer es que acá, luego de que hagamos esto, vamos a, si pasa de acá es porque está correcto, entonces aquí lo que le vamos a decir es lo siguiente. Vamos a crear un var, le vamos a decir person, ¿sí? Y en person lo que vamos a hacer es una nueva instancia de la clase que creamos inicialmente llamada person, ¿sí? Donde vamos a inicializarla de la siguiente forma. Tú puedes inicializar, declarar la instancia y una vez inicializarla, ¿sí? Entonces acá le dices, mira, ¿dónde name es igual a name input.
Perdón, aquí no punto y coma porque estamos en una declaración en bloque. Listo. Acá, beer date. Beer date es igual a date converted. Y la edad, por ejemplo, acá lo que podemos hacer es simplemente una operación básica. Le decimos que age es igual a date converted punto year menos o bueno, no más fácil, date time punto now punto year. Entonces, así le estoy diciendo que en la fecha actual que estamos, en el año, él automáticamente hace ese cálculo, le vamos a restar el año que metió la persona, ¿cierto? Y hacemos esto. Entonces acá sí nos falta un punto y coma, ¿sí? Luego aquí le vamos a decir lo siguiente, podemos decirle, podemos hacerlo algo similar a como hicimos este acá, para que quede más bonito, y le vamos a poner acá esto, lo siguiente. Vamos a darle Shift al F para que lo no bonito, le decimos tu nombre. Y le ponemos este. Vamos a darle Shift flecha abajo y le decimos tu fecha de nacimiento. Y entonces acá vamos a ponerle los dos puntos para que sea más bonito. Ese es nuestro resultado. Y aquí le vamos a decir, bueno, aquí está el naming, pues no, entonces sería person, ¿sí? La clase que ya tenemos, punto name. Entonces aquí ya nos desentendemos de las variables, tenemos solamente lo que necesitamos. Aquí tenemos person, punto, year date, ¿sí? Y tenemos acá ya la fecha, luego flecha abajo. Bueno, aquí nos faltó algo y es que como esto es un tipo, aquí simplemente le vamos a decir un toString, ¿sí? Y le vamos a decir un formato en el que queremos que no lo saque, ¿sí? Y le vamos a decir que el formato es, aquí le vamos a decir año, mes y día, ¿sí? Y acá simplemente hacemos esto, terminamos esto acá y vamos a terminar esto acá. Un momentico, porfa, podamos acá esto. Listo, entonces tenemos, bueno, vamos a darle control Z, no pasa nada, acá tenemos esta conversión. Listo, entonces tenemos aquí el toString y ya tenemos aquí esto convertido. Igual, vamos como para que no juguemos con los formatos que pueden ser un poquito más complicados, porque pues podemos tener solamente días, que sean en texto. Bueno, hay un tema, las fechas son un poquito más avanzadas y es algo que ya ustedes podrían practicar, digamos, simplemente en Birthday y que nos imprima esa parte. Ahora vamos a decirle que nos imprima into. Y aquí le decimos algo así como tu edad es, y aquí le ponemos age. Y aquí le ponemos años. Y aquí hacemos esto. Entonces, si hacemos esto, y aquí vamos a poner el readline para que simplemente nos lea como la línea y ya simplemente se quede esperando, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar todo y le vamos a decir run y ya aquí nos empieza a preguntar, Pepito, vamos a poner María. Es un gusto conocerte, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Entonces el 03 del 05 del 2000.
Sí, debe tener 23 años. 23 años. Bueno, entonces ya aquí logramos hacer un cálculo, ya es algo interactivo y estamos leyendo las variables directamente, ya empezamos a utilizar clases. Entonces, como ven, podríamos hacer esto sin ningún problema, incluso podríamos utilizarlo diferente, sino que esto es para poder hacer como los casteos y demás. Aquí hay varias tareas que les podría quedar a ustedes si quieren profundizar un poco más, y es validar, por ejemplo, cuando si te pasan un nombre y el nombre está vacío, aquí, por ejemplo, hay algo por mejorar en este algoritmo, y es que esto solamente la validación se hace una vez, ¿sí? Deberíamos decirle que repita la fecha una y otra vez hasta que la meta como debe ser, ¿sí? Entonces eso se hace con un ciclo while y se pone a esperar el usuario a que es errónea, demuestra y vuelve y le pide, demuestra y vuelve y le pide. Y eso lo podemos hacer con varias cosas más adelante, ¿sí? Podemos ir mejorando los algoritmos, pero pues si ustedes lo quieren hacer también es una buena opción. Vamos ya por último a subir nuestro código, vamos a darle enter, vamos a git status, vamos a git add punto, git commit, y aquí le vamos a poner, no sé si ponemos en inglés, add new code for birthday year, no, for the age calculation. Y de esta manera tenemos nuestro algoritmo. Obviamente, como les digo, hay muchas cosas por mejorar, pero con esto ya tendremos esto bien. ¿Qué vimos en este video? Vimos cómo crear variables, estructuras básicas, tipos básicos, datos primitivos, datos ya de clases. Vimos cómo manejar una fecha, cómo hacer una validación o convertir. Como les dije, si el tipo es integer, double, lo que sea, pueden convertirlo de la manera como les dije. De esa manera saben si convirtió bien o no convirtió bien y evitan de pronto errores en tiempo de ejecución. Y de esa manera tienen de una vez mapeado si está bien o si está mal. Los valores, también usando clases con propiedades, y vimos cómo leer datos desde consola. Así que en el próximo video vamos a ir subiendo un poquito más el grado de dificultad.